Aquí estoy contando la verdad. Empezaron una campaña de exterminio digital acusándome de ser familiar de un tal Porrón, cuando yo no tengo ninguna familiaridad con ellos. La fiscalía nunca ha dicho que se perdió un peso en el contrato que acusan que se hizo sin requisitos legales, porque mi captura obedece a unos contratos, sobre todo a uno que se hizo para alimentación de la fuerza pública, pero lo que se dijo en redes, y eso llevó a equivocación a muchos medios, era que tenía que ver con temas de bandas criminales. Yo saqué del gobierno con el voto del ciudadano a una familia que se dedica a parcelar y urbanizar. Entonces las obras que necesita la gente de los barrios populares no las hacen porque necesitan hacer obras en donde ellos tienen inversiones. ¿Qué tal amigos, seguidores de las redes sociales de PSC Digital en Facebook, Instagram, YouTube y en donde nos alcancen a ver, que son cerca de 500.000 seguidores en todas las regiones de Colombia y en varias partes del mundo quienes nos ven constantemente? Les damos la bienvenida a este podcast, una entrevista que vamos a tener con una persona que estoy seguro ustedes ya conocen, abogado, ex concejal de Tuluá, exalcalde, ocupó varios cargos en el sector público, director de planeación, director de tránsito, secretario de gobierno, asesor del Congreso de la República. Doctor John Jairo Gómez Aguirre, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Gracias por la invitación aquí a tus redes sociales y a todos tus seguidores. Bueno, John Jairo, lo hemos visto muy activo estos días, bueno, desde hace varios meses, recorriendo muchos municipios del Valle del Cauca, primero dialogando con la gente. ¿Qué ha pasado, John Jairo, después de lo que vamos a hablar más adelante, que es ese insuceso en tu vida? Pero ¿qué ha pasado este año que lo he visto muy activo en redes y recorriendo los municipios? Bueno, primero estamos en una cruzada promocionando un libro que escribí, donde recojo mis vivencias, donde recojo unas experiencias que yo sé que le aportan ante todo a la verdad de lo que sucedió en torno de mi privación de la libertad y en torno a unas experiencias que le van a servir a cualquier persona que quiera incurrir en esto de política y pueda hacerlo de mejor manera. ¿Cómo un sastre, una persona de Farfán, de estrato uno, se mete a la política, John Jairo? Nadie le dijo, no, eso es para ricos, eso es muy peligroso. ¿Cómo toma la decisión? Básicamente ya tenía yo mi hijo mayor y me dedicaba a las confecciones y conocí primero a un señor a quien respeto mucho que se llama Freddy Manzano del corregimiento de Nariño. Y empecé a tener contacto con el escritor y alcalde en ese momento de Tuluá, Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y esas dos personas me inspiraron a hacer la actividad política como yo la concebí en ellos. Luego entré a estudiar Derecho ya en la facultad de la UCEBA por las noches y fui consolidando un proyecto de vida que se basaba en prestar un servicio a una comunidad en temas generales de la comunidad o particulares de algunas familias y luego pedir su voto. Ese era mi ejercicio mental porque lo vi de ellos, gente con mucha vocación de servicio. Y así logré ser concejal y alcalde de la ciudad con muy buenas votaciones. Elegido concejal con la votación más alta, una persona del barrio Farfán, de estrato humilde, posteriormente se convierte en alcalde de Tuluá en el año 2019 con una votación histórica. Ujú. ¿Cómo vivió esos momentos de alcaldía? John Jairo, una alcaldía bastante turbulenta, con pandemia que nadie esperaba, con un estallido social. Sí, la verdad es que el periodo que nos correspondió fue supremamente atípico. Los tulueños recuerdan que 60 o 70 días después de yo llegar a la alcaldía, el 16 de marzo de 2020, la pandemia llegó oficialmente a Colombia y empezaron los cerramientos y los aislamientos de las personas y así fue durante casi o poco más de año y medio y todo lo que conllevó la pandemia, porque la pandemia llegó a su fin con las vacunas, luego el tema de aplicar vacunas, pero luego quedó un sentimiento en la gente de encierro muy, muy profundo
Y cuando a un ministro le dio por proponer una reforma tributaria, pues eso explotó el país y vino el estallido social. Y luego vino la reactivación económica y luego la recuperación de los daños que se hicieron en el estallido social. En Tuluá el mayor daño que se hizo fue el Palacio de Justicia, que ustedes se acuerdan fue destruido totalmente en ese año 2022. Entonces, todo eso marcó un gobierno que aún a pesar de que más de la mitad se fue en todos estos hechos que no tienen que ver con decisiones del gobierno locales, sino que tienen que ver con fenómenos mundiales y nacionales, pues aún así logramos terminar y cumplir las metas que nos propusimos. Termina la alcaldía, John Jairo, en el 31 de diciembre de 2023. Y en febrero, en medios de comunicación pues, locales y nacionales, nos enteramos de la noticia de su detención. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo detuvieron? Bien, allí es donde entra el libro, la idea del libro. El libro es un documento para la historia con la verdad, con la versión de la verdad de lo que sucedió. A mí, desde que empecé a aspirar a la alcaldía en el 2015, eh, empezaron una campaña de exterminio digital acusándome de ser familiar de un tal Porrón, luego del señor alias Pipe, cuando yo no tengo ninguna familiaridad con ellos. Y luego cuando no pudieron probar ninguna familiaridad porque no la había, entonces empezaron a decir que mi gobierno, el que yo precedía en medio de pandemia y todo, era complaciente con esa banda delincuencial, desconociendo todos los resultados positivos que en materia de lucha contra el delito tuvimos y que aquí están plasmados como documento para la historia. Y todos esos resultados pues lograron diezmar un poco la banda que antes de yo ser alcalde ya habían causado estragos en Tuluá con extorsión, con desplazamiento de gente valiosa. Yo recuerdo que antes de yo ser alcalde, en el periodo que me antecedió, se había tenido que ir el Charrito Negro, alguien a quien queremos mucho en el municipio. Y que además, Faustino denunció amenazas, y el Faustino. charrito que además hace días que lo tuvimos de invitado nos ha dicho que desde esa época no ha dado un solo concierto en Tuluá. Sí, pero eso no nació en mi gobierno. La banda de la Inmaculada nace en 2002 y tuvo su época más violenta antes de yo llegar al gobierno. Yo llegué a enfrentarlos, a moverlos de cárcel, a capturarlos. Se hizo un trabajo bastante importante. Me costó mi tranquilidad porque fui víctima de eso, lo que yo llamo en el libro el exterminio digital, donde cogen una mentira y la repiten, y esa mentira provocó que yo terminara en la cárcel. Aquí estoy contando la verdad. Yo nunca fui procesado por temas ni de complicidad ni permisividad con bandas delincuenciales, y menos con la banda multicrimen de Tuluá. Y tampoco nunca se perdió un peso, ni un peso. La fiscalía nunca ha dicho que se perdió un peso en el contrato que acusan que se hizo sin requisitos legales, porque mi captura obedece a unos contratos, sobre todo a uno que se hizo para alimentación de la fuerza pública, y la fiscalía dice que yo cometí unos hechos cumplidos, o sea que empecé a ejecutar el contrato sin firmarlo, sin perfeccionarlo, lo que no es cierto, pero ese es el argumento para mi privación de libertad. Ese es el contrato que la fiscalía mayoritariamente dice que lo hice sin requisitos legales. Es un contrato de alimento para la policía, día 17 de octubre de 2023, en un afán mío como alcalde de garantizar unas elecciones en paz que se hicieron, que la gente escogió el alcalde que quería tener y todo salió bien. Pero había que reforzar la seguridad, y para eso era el contrato de alimentación de ese grupo de hombres que llegaban después de yo haberlo pedido insistentemente ante el gobierno nacional. Pero lo que se dijo en redes, y eso llevó a equivocación a muchos medios, era que tenía que ver con temas de bandas criminales. Y jamás, por eso quise contar mi verdad, jamás la fiscalía ha dicho se perdió un peso, jamás ha dicho hay permisividad u omisiones en la lucha contra la banda delincuencial, y jamás, jamás se traicionó la confianza de los ciudadanos. Muy bien, yo Jairo. A todos nos toca una guerra en Colombia que usted relata de manera cronológica en el libro y que lo aterriza tanto a sus vivencias como a las vivencias de todos en su municipio de Tuluá. ¿Por qué nos toca a todos? Porque desafortunadamente
Cuando nace la guerra entre liberales y conservadores, y los mayores nos acordamos por versión de nuestros padres y ustedes los jóvenes por versión de nosotros, empieza una guerra donde los conservadores, aliados con el gobierno de Laureano Gómez, finalizando la década del 40, empiezan a exterminar a los liberales de algunas regiones. Y los liberales entonces se arman en guerrillas liberales. En 1949, don Pedro Antonio Marín Marín, que luego fue conocido como Tiro Fijo, poca gente sabe esto, sobrevivió a una masacre aquí en Ceilán, aquí por San Rafael en Tuluá. Y ese señor pasa la cordillera y llega a lo que es el Tolima, a su santuario, el santuario de la FARC, Aplanada, Chaparral, Gaitania, Piedras Blancas, todo eso que es entre Valle y Tolima, Tuluá, Sevilla, Tolima, Roncesvalles, Chaparral. Ahí nace la guerrilla liberal que luego en los 60 se transforma en la guerrilla comunista y que todavía anda por ahí diciendo que combate al Estado. Luego vino un proceso de paz con el presidente Belisario Betancur, luego con el presidente César Gaviria, luego con el presidente Uribe ya los paramilitares, luego el proceso de paz del presidente Santos, pero aún ahí está la guerra. Y en materia política, pues esa guerra no se acabó, sino que mutó, se transformó de una guerra donde los liberales se enfrentaban a machete y a pistola con los conservadores, como el Cóndor y María Lozano, la historia de Tuluá que todos conocemos, y se transformó en una guerra digital, donde se pretende, con el mal uso de estas redes sociales que son tan provechosas para la humanidad, el mal uso de ellas hace que se extermine, que se desplace, que se ponga en riesgo a las personas. Y cuando los políticos la utilizan así sin escrúpulos, causan mucho daño a la democracia y a las personas que no piensan como ellos. Yo pienso que en la vida, ante los golpes tan difíciles, ante tanta agresión, ante temas que uno no espera que le van a hacer, pues una actitud sería la derrota y sentarse a llorar. Otra actitud es salir a demostrar quién eres en realidad. Y yo, por mi dignidad, por la dignidad de mi familia, de la gente de Tuluá que sabe quién soy yo, de aquí de nuestro municipio, pues he salido por Tuluá, por Colombia, porque he estado en medios nacionales, en la W, en Semana, a nivel departamental en Telepacífico, diciendo la verdad, mi verdad, para que todo Valle de Cauca, obviamente Colombia, y más mi ciudad, donde amo vivir, pues sepa que jamás traicioné la confianza de los electores que me dieron la posibilidad de ser el alcalde, primer alcalde de la zona noroccidental de Tuluá. ¿Qué le ha dicho la gente en Tuluá, John Jairo? Lo hemos visto también en algunos barrios visitando comunidades. ¿Qué le han dicho? No, excelente, la gente reconoce las 700 obras que hicimos, entre ellos los 200.000 metros cuadrados de pavimento, todo el apoyo que dimos a los deportistas. Es muy lindo cuando uno va a un barrio y dice, ay, yo me gané en los departamentales que usted estuvo una medalla de plata y me dieron tanto. Y la gente hoy ya no son los niños, sino que ya son adultos jóvenes y se acuerdan pues de todos esos premios. Algunos me han llevado a la casa, solución de vivienda que les dimos en nuestro gobierno a los campeones mundiales. Otros están muy tristes porque escenarios tan lindos como que construimos, como el parque infantil que lo reconstruimos hoy está deteriorado, la piscina está acabada. O sea, hay unos muy tristes por lo que han dejado acabar, porque eso requiere mantenimiento. Hay mucha gente que me escribe el Sacúdete de Nariño, que fue una obra majestuosa que hicimos en el corregimiento para ocupar nuestra juventud y la gente se queja de que está en abandono, no por la comunidad hace lo que puede, que es formar los niños, sino por la obligación que tiene el municipio de mantener los bienes públicos. Entonces, lo recorro y le cuento a la gente qué hicimos y sobre todo le cuento a la gente mi verdad, mi historia, porque esa historia mía puede ser la de cualquier ciudadano que se quiera poner a liderar procesos en torno o en favor de sus comunidades. Ha dicho usted en múltiples ocasiones que cuando entró en política nunca consideró las aguas turbias debajo de las aguas mansas. Y además este libro, lo ha dicho usted también, que es un insumo para que quienes lo lean y los jóvenes y las personas quienes quieran entrar al mundo de la política, participar de los diferentes escenarios públicos, sepan que, ¿cómo decirlo? No todo es color de rosa, no todo hay que esperar. Sí, hay que entender que en política
Por ejemplo, en mi caso, yo saqué del gobierno con el voto del ciudadano a una familia que se dedica a parcelar y urbanizar. Familia que después volvió después de mí, me antecedió y me sucedió. Eso daña muchos negocios familiares de esas personas. Yo salí a pedir el voto con la mayor tranquilidad del mundo, decirle a la gente, mira, aquí estoy yo, he hecho esto, voy a hacer esto. 269 metas me propuse en mi programa de gobierno. Y eso me dio la posibilidad de ser alcalde de la ciudad de Tuluá. La gente me eligió mayoritariamente en su momento, en el 2019. Pero uno no sabe todo lo que unas personas que pierden el poder de la manera y los negocios que perdieron. Mire, 4 años duraron obras de ellos, de esa familia paradas, que Tuluá las ve y sabe de qué le estoy hablando. Cuando volvieron a la alcaldía, reactivaron sus obras particulares, me refiero. Y están haciendo obras que conducen al beneficio de esos proyectos de vivienda. Eso es las ciudades cuando caen en manos de esos grupos familiares que se dedican a pasar y urbanizar. Entonces las obras que necesita la gente de los barrios populares no las hacen porque necesitan hacer obras en donde ellos tienen inversiones. Esa es la verdad. Yo llegué, rompí esa tradición, además de ingenieros civiles en la alcaldía, y llegué yo como abogado con un corte que me enorgullece decirlo, un corte progresista, no comunista ni marxista, pero sí progresista en el sentido de que la inversión debe ir donde la gente la necesita. Así es, fueron más de 700 obras que realizó durante su gobierno. ¿Qué es lo que más lo enorgullece? A mí me enorgullece mucho el tema, por ejemplo, de barrios como el barrio Paraíso, porque es que yo conozco el barrio desde que don Venancio Valencia, por allá, 98, 97, empezó a armarlo con ese sueño, y ese barrio con todas esas necesidades, más de 500 familias allí viviendo sin, sin adecuado alcantarillado, sin manejo de agua lluvias, en un pantanero, unos índices de violencia altísimos, y mi meta era ese barrio y San Francisco dejarlos a nivel de barrios similares en Tuluá. Y logré el paraíso, todo se recuperó. Y al Colegio de Agua Clara, que recibe esa población estudiantil, le hicimos un moderno coliseo, le compré un terreno anexo para ampliar la parte de prejardín y los niños chiquitos. Y hicimos mucho, hicimos unos andenes para que los niños pudieran ir desde el colegio al barrio Paraíso sin los problemas que habían porque no había andenes. Entonces se hicieron los andenes para que el niño pueda ir tranquilo. Todo eso tiene mucho que ver con la seguridad del padre al mandar a su hijo a formarlo y con el niño y su actitud feliz de ir a recibir una formación. Y entonces hoy voy y veo el barrio transformado, los índices de seguridad se han logrado, de inseguridad se han logrado mermar, el accionar de las bandas ha dejado de concentrarse en este sector y pues claro, ha mutado a otro sector que han abandonado. Pero es esa obra, la obra como la Ciudad Deportiva de Occidente, todos saben que en esa zona de Tuluá, el primer gran impulso social que se dio fue el Colegio de Occidente en el gobierno del doctor Juan Guillermo, que yo era presidente del consejo, logramos ese colegio de 2000 y algo estudiantes, y fue la primera obra grande que hubo hacia el lado de Tuluá, cuando había más de 60, 65 barrios cuando eso. Y de ahí luego ahora le llevo la Ciudad Deportiva de Occidente y logro terminar el Colegio Juan María Céspedes para más de 1.300 estudiantes ahí cerquita. Bueno, entonces toda esa oferta que hace que los niños tengan proyectos de vida me enorgullecen mucho. Y esos temas los encontramos en este libro. Sí, todo está acá. O sea, Todo está acá. Por eso me gustaría mucho, David, y te agradezco la invitación aquí a tu canal, porque yo quiero que la gente tenga la oportunidad de leerlo. Hoy, pues, no puedo hacerlo llegar a todo el mundo porque pues no tengo los recursos para que cada hogar lo tenga. Pero qué bueno que la gente se interesara y leyera ahí todo lo que pasó. Y los códigos QR complementan el libro, porque no quería hacer un libro grande, sino un libro pequeño, pero con los códigos QR y los enlaces para que la gente confirme la información de lo que aquí yo digo. Gente muy prestigiosa de Tuluá, como el escritor Gustavo Albergar de Azabal, pues lo ha leído y me ha dado su concepto y me permitió colocarlo en la contracarátula, que es una muestra de que la gente de Tuluá conoce lo que hicimos en el gobierno. Como todo ser humano, como todo colombiano, tengo derecho a defenderme en libertad, que fue lo que al principio pues vi un poco vulnerado. Intenté hablar, pero mire, David, esta es la primera entrevista que doy a un medio local. He hablado en medios nacionales y departamentales, pero gracias a ti es la primera entrevista que doy acá en la ciudad, en mi ciudad.
Claro, el juicio va a seguir. Yo voy a demostrar mi inocencia. Yo voy a demostrar que el contrato de alimentos para la policía que se hizo cumpliendo la norma y en un afán mayor de garantizar la democracia. Las elecciones en Tuluá, que a la postre la garantizamos y hubo unas elecciones transparentes, hubo unas elecciones que la gente tomó su decisión y pude cumplir la misión. ¿Dónde podemos conseguir el libro, John Jairo? Aquí en Tuluá lo está distribuyendo el lugar favorito de muchos de nosotros, el Rincón de José Ever y la biblioteca y la librería Mente Abierta, que son las dos librerías que me han permitido distribuirlo ahí. Y en Cali, pues pronto estarán varias librerías que pues pronto le haremos saber a la gente para que lo adquiera. Bueno, John Jairo, muchas gracias. A usted, don David, gracias por invitarme, man. Muy bien, seguidores de PCC Digital, a todos nos toca. Aquí está el libro del exalcalde de Tuluá, el abogado John Jairo Gómez Aguirre, para que lo lean. La verdad, pues yo ya tuve la oportunidad de leerlo. Pues como lo explicaba, es un libro que tiene un contenido muy didáctico, que habla de la historia de la guerra en Colombia, de cómo a todos nos toca. Nadie puede decir que está exento de haber vivido un episodio de violencia de forma directa o indirectamente producto de la guerra de décadas que lleva el país, y seguiremos pues en este espacio invitando a más personas para que nos vengan a contar su historia, temas de actualidad y todo lo que les pueda llegar a interesar a ustedes como seguidores en Tuluá, en Colombia y el mundo.